Bueno, pues Señor, ayúdanos también con el mensaje, que sea para bendición, Señor, y que salgan tus palabras, no las mías. Ayúdanos, Señor, a escucharte a ti y tu santa palabra. Dice el lema de la Iglesia que ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Esto es un salmo, Salmo 24, número 3, que lo escribe David, es un salmo de David. Y dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado sus ojos a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Bueno, esto lo escribe David y la pregunta es, bueno, manos limpias, las manos se pueden limpiar, ¿verdad? Con agua. ¿Y el corazón cómo se limpia? ¿Cómo se limpia el corazón? No sé, creo que podemos hablar un poco hoy de eso. David era un hombre, en el Antiguo Testamento posiblemente es el que más se nos cuenta de los enemigos que tenía, ¿no? Siempre tenía enemigos, algunos buenos y otros malos, porque también se peleó con gente buena. Y mandó matar a Urías, por ejemplo, que no le había hecho nada. Y era un soldado fiel y leal. Y Jesús tiene muchos enemigos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es tu peor enemigo? Piénsalo, cierra los ojos y piensa quién es tu peor enemigo. A ver, ¿qué decís de eso? Nuestra mente. Nuestra mente. Ajá. Alguien dijo nosotros mismos. Nosotros mismos, sí. Sí. Nuestra carne para mí es el peor enemigo, sí. Sí, porque si pensamos a veces en enemigos, bueno, pues mucha gente diría, mi enemigo pues es, qué sé yo, pues mi suegra, bueno, y así, ¿no? Familiares, el cónyuge, el jefe, los compañeros de trabajo, qué sé yo, en la iglesia, ¿no? Bueno, pues, ¿quién es tu enemigo, no? Pues sí, habéis contestado muy bien, nos hemos ahorrado un paso porque hay ese paso que dice que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Pero también la palabra dice, oye, no digas que eres tentado, sino que es tu carne, tus pasiones, las que te tientan. Tus deseos, dice, es en primera, perdón, en la carta de Santiago, ¿no? Dice eso, ¿no? Es decir, que sí, realmente así es, ¿no? Yo traía... nadie diga que Dios me tienta, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago 1:14. Entonces, ese es nuestro enemigo. Yo traía aquí pues un efecto especial, pero ya me lo habéis arruinado porque como habéis contestado muy bien, era eso, para que miráis a vuestro peor enemigo. Ahí está tu peor enemigo. No el de atrás, sino... Mi peor enemigo. Y sí, así es. Ese es nuestro. Jesús lo decía muy claro, ¿no? Del interior del corazón del hombre, ¿no? De adentro del corazón del hombre, Marcos 7, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnias, orgullo, insensatez, etcétera, ¿no? Todo eso sale del corazón, sale de dentro. Eso está en Marcos 7:21. Esa es la verdad, ¿no? Sí, algunos... Me gusta esa comparación que dice, bueno, el enemigo, sí, pero el enemigo ha sido derrotado por Jesús en la cruz. El enemigo, me gusta la comparación que dice que es como un perro que está atado, porque ha sido encadenado, ha caído. Jesús dice que lo veía caer del cielo como un rayo a Satanás. Y después en Colosenses 2, 14, 15, por ahí empieza a decir que triunfó sobre los poderes y los llevó en su desfile triunfal, triunfando sobre ellos en la cruz, dice. Entonces está como un perro atado. Y un perro atado solo es peligroso si es un perro malo. Hay perros buenos, ¿no? Pero si es un perro malo, solo es peligroso si te acercas a él, ¿vale? Y eso es lo que hacen nuestras pasiones, ¿no? Lo que hace nuestra carne, que nos acercamos al enemigo, ¿no? Nos acercamos a donde está el perro atado.
apartada. Pero el enemigo está en nosotros. Nadie va a ir al infierno por el diablo, sino por lo que uno, ¿no? Entonces, ahí está nuestra lucha. Es esa lucha interior. Ese es nuestro enemigo, ¿no? El mismo David lo dice. Aquí, muy optimista. ¿Quién subirá al Monte Santo? El hombre de corazón puro, de manos limpias. Vale. A lo mejor todavía era optimista ahí, ¿no? Pensaba que él tenía las manos limpias y el corazón puro. Era un hombre que amaba a Dios, qué duda cabe. Pero en el Salmo 51 es cuando él ha cometido ese adulterio y asesinato, y entonces empieza a decir otras cosas, porque se da cuenta, dice, he aquí yo nací en la maldad, ¿no? Salmo 51, 5. En pecado me concibió mi madre. O sea, se da cuenta de que el pecado no es algo solamente así que por fuera, sino que está dentro, ¿no? Que es algo muy interior, ¿no? Y entonces empieza a decirle al Señor, purifícame con hisopo. ¿Sabéis lo que es hisopo? Un hisopo, ¿alguien? ¿Qué es un hisopo, Celín? Sí. ¿No lo sabes? A ver, ¿quién se lo explica, Celín? Por ejemplo, ajá. Bueno, hay dos tipos de hisopos. El que está mencionando en la Biblia es un utensilio que se utiliza para limpiar. Para limpiar, claro, se trata de espiritual, pero limpiaban el cuerpo entero de animales y de personas también, con un hisopo. Ahora, hay un hisopo que es el que se usa para limpiar los oídos. También los oídos. Sí, ese es el otro tipo de Más hisopo por el que chiquito. se refiere la palabra, es al hisopo de la limpieza. Sí, yo me imagino como eso, como metiéndolo en agua, ¿no? Y echando así, ¿no? Eso. El hisopo, ¿no? Entonces, límpiame con hisopo, dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, se da cuenta de que ya no es él el que se va a lavar a sí mismo, sino que es Dios el que le tiene que lavar. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y veis, o sea, que ya no soy yo, ya no es la ley es lo que yo tengo que hacer. Claro, la ley está bien porque nos dicen cosas que hay que hacer, pero aquí se da cuenta de que Dios tiene que hacer su parte, ¿no? Y dice en el versículo 10, crea, y esa es la palabra con la que solo Dios en la Biblia crea, ese verbo, solo Dios en la Biblia crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, se da cuenta de que ¿quién subirá al Monte Santo? El hombre de corazón limpio. Sí, pero Dios lo tiene que crear, el corazón limpio. Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Cómo se crea ese corazón limpio? ¿Dónde sale ese corazón limpio? ¿Cómo puedo cambiar mi corazón? ¿Cómo Dios puede cambiar el corazón, ¿no? Quería hablar un poquito de eso. Dice en Ezequiel, ya después de David, en tiempo ya del final del reino, viene una promesa de Dios. Ezequiel 36, 26, que es, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí carne en un sentido positivo, ¿no? Que no es piedra, un corazón sensible. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis mis ordenanzas. Y dice un poquito más arriba, en el 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. ¿Veis otra vez como lo del hisopo, ¿no? Lo de rociar. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Bien, pero me rocia con agua y quedo limpio por fuera, ¿no? Como las manos. Pero en Zacarías 13, versículo 1, dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Bueno, y viene toda la promesa que se van a eliminar todos los nombres de los ídolos y que nunca más serán recordados y el espíritu inmundo lo va a quitar. Pero me gusta que aquí habla ya de una fuente abierta, no solo a rociar, es una fuente abierta, ¿no? Es más, es mucho más. Y dice un poquito antes, en 12:10, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado.
Bueno, aquí ya nos va diciendo un poco más, aunque sea en forma de profecía, ¿no? Mirar a Jesús traspasado y ahí se derrama el espíritu de gracia y de súplica. Bueno, Jesús dice algo más en Juan 14, ¿no? Perdón, voy a ir un poquito antes. En Juan 7. Juan 7 conocemos ese texto, ¿no? Dice, el que crea en mí, dice Jesús, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido aún dado todavía. De su interior correrán ríos. Aquí cambia la cosa, porque ya no está hablando de ser rociado o de una fuente, sino que del interior y ríos. Fíjate, David decía solo, rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Y aquí ya viene algo mucho más fuerte. Jesús está anunciando algo mucho mayor, ¿no? Ríos de agua viva, no solo un poquito de unas gotas, del interior de cada uno, de lo más profundo de su estómago, se podría casi traducir. Va a salir ríos de agua viva. Y Jesús dice que esos ríos, ¿para qué sirve ese río? Bueno, pues ese río es para darnos el corazón nuevo, ese río es para unirnos con Él. Jesús dice que los que crean en Él haremos sus obras, le podremos seguir, le podremos imitar, y que no nos dejará huérfanos, sino que nos dará su Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo sucede esto? La verdad, a ver, una pregunta. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando recibimos al Señor, ¿no? A veces yo he escuchado eso de recibimos al Espíritu Santo cuando hablamos en lenguas, por ejemplo. ¿Será así? No. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos. Al Señor Sí. con el corazón. Sí. Ahí recibimos. En Efesios, por ejemplo, en Efesios 2, en Efesios 1, 13, dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el espíritu de la promesa. Bueno, y hay otros muchos lugares que nos repite esto, ¿no? Es cuando creímos que recibimos el Espíritu Santo. Después se manifestará más, hay un inicio, dice Jesús que está con vosotros y estará en vosotros. Hay más, con el Espíritu Santo siempre hay más. Pero empieza desde que creímos. Mi pregunta es, a ver, si quiero un corazón nuevo, ¿cómo sucede esto? Porque yo he creído, he recibido el Espíritu Santo, porque lo dice su palabra, que he recibido el Espíritu Santo desde que creí. ¿Y cómo cambia mi corazón? ¿Cómo recibo un corazón nuevo? Porque a veces decimos, bueno, pues si sigo siendo el enemigo, el mío, sigue estando ahí mi carne, sigo teniendo esa lucha. ¿Cómo cambia el corazón? ¿Cuál es el plan de Dios para cambiar el corazón? ¿Ya está cambiado? Arrepentirme y dejar de hacer lo malo. Ajá. Sí, hay esa vía. Dicen, yo creo que hay dos cosas como muy centrales, ¿no? Una es la victoria de Jesús, ¿no? Mira, por ejemplo, vamos a leer Gálatas 3, versículo 5. Dice aquí Pablo a los Gálatas, esto es lo único que quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Y dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Ves? Esto lo está diciendo a los Gálatas
que ya habían creído, pero que estaban como muy queriendo volver a todas las leyes antiguas, y Pablo les está recordando, así como empezasteis, seguid creyendo por fe, ¿no? ¿Qué es creer por fe? Bueno, es creer en el Evangelio. Pablo dice, Romanos 5, por ejemplo, ¿no? Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 5:8. Un poco antes dice, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando creímos, hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, sigo un poquito más adelante. Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, o literalmente vais a morir, estáis a punto de morir, si vivís conforme a la carne. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago morir las obras de la carne por el Espíritu? ¿No? O sea, está bien hacer un poco la respuesta. O sea, quiero un corazón nuevo. Pues ese corazón nuevo, de alguna manera, está ahí porque está el Espíritu de Dios ya desde que creímos, pero está la carne. Está mi carne también. Entonces tendremos como esa lucha, ¿no? Si vivís conforme a la carne, vais a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este es como el desafío. Entonces, ¿qué tengo que hacer para, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne? Pues por aquello que recibí el Espíritu, que es por haber creído, mantenerme en creer. Lo decíamos el otro día, ¿no? La ley dice esfuérzate más. Y está bien esforzarse, pero la fe dice cree más. La gracia dice cree más. Y así como comenzamos la obra de Dios, así va a seguir. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ver milagros? ¿Cómo vamos a ver las maravillas de Dios? Por fe. Hay que esforzarse, sí, pero por fe. No estamos diciendo que no haya que trabajar y orar, porque la fe ora, ¿no? Porque cree, ora, ¿no? Bueno, entonces es por fe. Esa es una parte, ¿no? Tal vez el versículo que a mí me ayuda un poquito más en esto es cuando nos dice en Timoteo, nos dice lo siguiente, Efesios, Timoteo 2, la segunda de Timoteo 2:22, dice, huye pues de las pasiones juveniles, de Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Bueno, y uno dice, ¿esto qué? Bueno, pues yo creo que nos da varias. Bueno, primero creer en la promesa del Padre, creer en que Cristo murió por nosotros para que recibiéramos el Espíritu Santo. Eso a mí siempre me llama la atención, siempre lo repito, siempre. ¿Para qué murió Jesús? Para lavarnos de los pecados, sí. Para esa fuente, sí. Pero dice en Gálatas que murió también para que la promesa del Padre, la promesa del Espíritu, llegara a nosotros, ¿vale? Eso es tan importante como lo anterior. Necesitamos ser lavados y que la promesa del Padre llegue a nosotros. Eso está también en 3. Gálatas 3:13, 14. Jesús murió en la cruz, fue hecho maldición, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que recibierais la promesa del Espíritu como mediante la fe. Entonces, bueno, creo que se va haciendo un pequeño mapa, ¿no? O sea, recibimos la promesa del Espíritu por la fe, cuando creímos. Cuando creímos, recibimos la promesa del Espíritu y tenemos que seguir creyendo en las promesas de Dios. Y creyendo que Dios no solo quiso limpiarnos, sino que quiso llenarnos. Y que es su deseo llenarnos. ¿Vale? Que es su deseo llenarnos del Espíritu. No es su deseo que simplemente, digamos, seamos buenos.
o que no volvamos a caer. O sea, el cristiano no, creo que, a ver, es como que estamos en una cierta cuesta y tenemos que ir subiendo, y subimos por la fe, atraídos por el Espíritu Santo, llevados por Dios, pero si nos paramos, volvemos para atrás. Y el pararse muchas veces es decir, bueno, yo ya no hago ese pecado, ya no soy tan malo como antes, ya, Bueno, ahí nos quedamos. Entonces empezamos a volver para atrás. La obra de Dios es así, si nos paramos, volvemos para atrás. Porque la obra de Dios, el Espíritu Santo es ese río de agua viva. Y en un río de agua viva, uno, si está parado, es que está como resistiendo a un Dios que quiere más de nosotros, que nos quiere llevar más profundo, que nos quiere dar más. Entonces, bueno, pues, ¿qué es la fe? La fe, a ver, el vivir en la carne es yo puedo, yo lo hago por mis fuerzas, yo voy a seguir adelante. ¿La fe qué es? Yo me suelto en el río del Espíritu. Yo me dejo llevar en ese río del Espíritu por Dios. No me quedo aquí parado, porque conocí un poco, porque hubo cosas buenas que pasaron, porque superé ciertas cosas con la gracia de Dios. Ya no me voy a quedar ahí, de simplemente ser bueno y evitar el pecado y que Dios cuide de mí. No, Dios tiene mucho más para nosotros, porque el río sigue, y sigue, y sigue, y quiere llenarnos y llenarnos de su agua y de su presencia, y quiere usarnos y usarnos y usarnos, y quiere más y más y más, y quiere bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego, más y más. Entonces, bueno, yo estaba con esto de Timoteo porque yo creo que es que nos ayuda un poquito. Dice, huye pues de las pasiones juveniles. O sea, tienes que huir de ciertas cosas. Pasiones juveniles, bueno, se dice muy fácil juveniles, pero yo creo que los niños también, y los viejos también, y la mediana edad también, tiene pasiones. Entonces, esto se lo dice Pablo a Timoteo, que era joven, pero se aplica a todos, porque esas pasiones pueden cambiar un poco, pero están ahí, ¿no? Huye, pues, de las pasiones juveniles. ¿Qué son esas pasiones? Pues todo lo que mencionaba Jesús. Porque a veces uno piensa en la sexualidad. Sí, claro, pero hay muchas otras cosas que son pasiones. La ira, la avaricia, el que me tengan en cuenta, el destacar, el enojo. Todo eso son pasiones juveniles, ¿no? Huye, pues, de eso, ¿no? Huye. Es como huir del perro, ¿no? Nos podemos alejar del perro porque solo si nos acercamos muere. Y lo otro sigue, ¿no? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es muy bonito esto, ¿no? Sigue. O sea, hay una parte que es de huir y otra parte que es de seguir a Jesús, de seguir ese río de agua viva que nos quiere llevar, ¿no? Es como dejarnos en sus manos y ser llevados por Él. Sigue la justicia, el amor y la paz. ¿Cómo vencemos por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo a la carne. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis siguiendo a Jesús, siguiendo la fe, el amor y la paz. Y me gusta esto que añade, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Una parte esencial del plan de Dios es que nos juntemos con otros cristianos. ¿Por qué? Porque, bueno, por muchas razones. Julián siempre dice eso, que las brasas arden cuando están juntas. Sí, pero también porque nos defendemos mejor, porque nos cuidamos mejor, porque el Señor quiere un pueblo, porque el Señor quiere el plan de Dios desde la primera hoja de la Biblia hasta la última es crear un pueblo. No es individuos que estén por ahí, Dios me cuidó porque es... No, es un pueblo, es el plan de Dios y es su voluntad. Entonces, junto con los que... creo que la especialidad del enemigo es aislar al creyente para ir, atacarlo y derrotarlo. El primero, o sea, ¿qué hace un lobo si quiere atacar una manada de renos o de... Lo separa, ¿no? Lo sigue un poco y ya localizan cuál está más débil y tal, lo separan. Y eso es siempre así, es lo que hace el enemigo una y otra vez, ¿no? Entonces, es junto con los que invocan al Señor con un corazón puro.
O sea, empezábamos por eso, ¿no? ¿Quién podrá subir al Monte Santo? ¿Quién podrá tener un corazón puro y unas manos limpias? Bueno, pues es el Espíritu Santo el que está ahí para limpiarnos. Casi podemos decirlo así, nuestra vida no es tanto decir voy a evitar este pecado con todas mis fuerzas, o no voy a enfadarme nunca más. No, eso no funciona porque eso es en mis fuerzas. ¿Cuál es la vida? Es lo que leímos de David, me arrepiento. Jesús siempre dice arrepentidos. Lo dice de una manera que indica no una cosa que sucede una vez, sino que estoy siempre arrepintiendo. Que es un proceso de toda la vida, porque toda la vida está ahí mi enemigo, que es mi carne. Entonces toda la vida voy a tener que estar con ese espíritu de humildad, de arrepentimiento. Dice, si por el Espíritu Santo hacéis morir. O sea, nos está diciendo, yo no lo puedo hacer morir. Yo no puedo hacer morir por mí mismo, por mucho que me esfuerce. No. Yo lo que sí puedo hacer es, primero, arrepentirme. Segundo, estar en la fe. Renovar la fe en ese Señor que me perdonó, que se entregó a sí mismo por mí. Que fue como que dijéramos que Jesús me representó a mí y a Dios. En la cruz me representó a mí y a Dios. Me representó a mí porque yo soy el que merezco castigo. Y representó a Dios porque recibió, ¿qué es el pecado? El pecado es siempre contra Dios, contra ti, pequé, dice David. Es como que en Jesús Dios recibió todo el pecado, porque el pecado es siempre contra Dios. Y Dios recibió todo el pecado, ¿y qué hizo? ¿Devolvió? No devolvió, sino que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si yo creo eso, si yo miro a la cruz y veo ahí el perdón de Dios, y me veo ahí representado porque he aceptado a Jesús, y porque he creído en lo que Jesús hizo, entonces me doy cuenta, es que Dios no me va a castigar 2 veces. Si mi pecado ya fue castigado, no va a ser castigado 2 veces. Me doy cuenta de su misericordia, de su perdón. Y eso no es para una gracia barata de decir, pues entonces hago lo que quiero porque me va a perdonar. Eso no funciona. Cuando estoy así, no estoy arrepentido. Y necesito el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser verdad. El arrepentimiento tiene que ser como David, que se puso a ayunar, y se puso a orar, y se puso a pedir perdón, y se puso a escribir ese salmo, y diciendo todo lo que dice, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Lávame, crea en mí un corazón puro. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es el hijo pródigo que deja allí sus cerdos y se va a buscar al Padre. Y que llega a buscar al Padre y no le dice, bueno, es que tú no me tratabas muy bien, por eso me fui, es que me tentaron los de aquel país y me gustaba más andar por allí. No empieza a hacer disculpas, sino que le dice, contra ti he pecado. El arrepentimiento tiene que ser real, tiene que ser completo. Tiene que ser, Señor, yo ya no voy a estar allí, quiero estar a tus pies. Esto no fue un pecadito de nada, como podemos decir a veces. No, esto, Señor, fue que yo me puse del lado del perro, que yo me puse a trabajar contra ti, que yo me puse a hacer lo que sale de mi corazón viejo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, la fe y el caminar en el Espíritu, ¿no? Hacer morir por el Espíritu las obras. Entonces, ¿cómo es caminar por el Espíritu? Pues es que el Espíritu me pone a mirar a Jesús. El Espíritu me pone a ver a Jesús y a seguirle. El Espíritu no me pone a decir tienes que luchar contra este pecado, tienes que ser más fuerte. El Espíritu lo que me pone es en el río. Déjate llevar. Sumérgete más. Entrégate más, sustituye esas cosas que te daban placer y gusto, que te aplaudieran o lo que sea, y sustitúyelo por el gozo del Señor, por estar con el Señor, por ser llevado por ese río, pero no resistir en el río, yo quiero solo un poquito, Señor, yo no quiero mucho, o cuánto se puede flirtear con el pecado sin que sea pecado, o cosas por el estilo. No, es me entrego, me voy al río, me dejo llevar por ese río del Espíritu Santo. Señor, quiero más de ti, quiero conocerte más. Señor, quiero conocerte porque veo ahí a alguien que me amó y se entregó por mí. Quiero conocerlo más.
Dame más de tu espíritu. No hay, cuando empezamos a decir, yo ya no voy a volver a hacer eso y que todo lo demás siga igual. No, eso no es verdad. Jesús no murió simplemente para lavar ese pecado, pecadito, pecadote, y ya. Y que ahora seas una persona normal que se dedica a sus cosas y sigue persiguiendo sus objetivos egoístas en la vida. No, pues yo lo que quiero es una familia, un trabajo. Esta es mi lista, Señor, estos son mis objetivos en la vida. No, Jesús no murió por eso. Jesús murió para comprarte con su sangre, para hacerte de Él completamente, para que seas llevado por el Espíritu Santo completamente, para que seamos llevados por el Espíritu Santo, no solo para que seamos un poco buenos y ciudadanos respetables, no, murió para comprarte con su sangre y que seas suyo, suya, completamente. Y eso no es, pues aquí me quedo un poco en la orilla y mojo un poquito el pie a ver si se me lava el pecado. No. Me entrego todo y me dejo llevar, Señor, a donde tú me quieras llevar. Lo que Jesús hizo en la cruz no es, oye, pues estabas atado, pues tenías el problema de alcoholismo, tenías este pecado, tenías lo otro, tenías un montón de problemas y de deudas y de conflictos, y viene Jesús y te perdona y te levanta y te restaura. ¿Para qué? Bueno, para que seas una personita por ahí egoísta que va a lo suyo. No. Es para que te entregues totalmente. Es para que te vayas con Él, para que le sigas, para que seas uno de los discípulos de Él. Es para una entrega completa y total. Para eso hizo su obra. Entonces, y eso, pues qué difícil, ¿no? No, es más fácil. Es más fácil, porque si estamos ahí resistiendo a la corriente, tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y si estamos, y no, que solo, es más fácil dejarse llevar por el Señor, que Él va a cuidar. Es como el barco que levanta el ancla y ya, Dios lo lleva. Dios quiere mucho más que hacer solo, hombre, personas buenas, personas respetables. Eso está bien, pero personas que van a lo suyo, que tienen sus propios planes y sus propias agendas. No. Tenía una agenda y el Señor la coge y te da su agenda, sus planes. ¿Sí? Como nos habla eso para pensar en Juan, no sé, 15, 16, 17, para que seamos uno con Él, para unirnos a Él. Amén, sí. Injertarnos. Sí, o sea que es mucho más de hacernos buenas personas y darnos, pues, no sé, un nivel de vida o algo así. No, es para llevarnos, bueno, eso, es bonita esa imagen para injertarnos con Él. A mí me viene también eso, Jesús llega a los pescadores y les dice, ven conmigo. ¿A dónde? Pues ya lo verás. Es para dejarnos llevar a lo que Él quiera. ¿Y Él va a querer algo malo? No va a querer nada malo. Al contrario, va a querer mucho, mucho bueno. Y sorpresas. La vida va a ser una aventura. No va a ser, hombre, pues yo lo que había planeado era esto y gracias a Dios que conseguí esto y poquito más. No, va a ser mucho más la vida. Va a ser mucho más. Nos va a sorprender. Dejémonos llevar. Ezequiel 47 creo que lo explica muy bonito con otra imagen. Bueno, que es un poquito lo que estaba diciendo. Dice que del templo, Ezequiel 47, del templo, es una visión que él tiene del templo, porque ese templo nunca existe en la historia, sino que ese templo es Jesús. Jesús dice que destruye el templo y construirá el nuevo templo, que es el templo de su cuerpo. Dice que del templo empieza a salir agua, sale de debajo del altar, el sacrificio de Jesús. Juan dice, cuando murió Jesús, le clavaron una lanza y salió sangre y agua. Y Juan era muy observador de esos detalles, no lo dice porque Juan ve que es el Espíritu Santo. Eso simboliza ese río de agua vida.
Me dice, del templo salía agua hacia el oriente. Hacia el oriente es donde está todo el desierto y el mar de sal, todo eso seco, secarral, ¿no? Y las aguas descendían del lado derecho del templo, del sur del altar, del sacrificio de Jesús. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta, Versículo 3, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió el templo y me hizo pasar por las aguas y con el agua hasta los tobillos. Me dio otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la rodilla. De nuevo me dio otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y me dio 2000 codos y ya era un río que no se podía vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que ya no se podía vadear. Bueno, creo que esto es un poco simboliza muy bien la obra de Dios. Al principio, bueno, pues eso, me lavo un poquito los pies, y después la rodilla, y después tal vez hasta la cintura, pero llega un momento que ya no hago pie, y que es a donde Dios me quiera llevar. Escucho a Dios, le busco y me dejo llevar por Él, a donde Dios me quiera llevar. Porque ya no se hace pie. Ya sigo la corriente del Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios en nosotros. Y en ese sentido Dios quiere hacer de nosotros eso, ministros, siervos de Él, todos. Eso de que el siervo se llama al pastor, el siervo de Dios, no sé qué. No, siervo es el cristiano. Puede haber siervos de los siervos, pero el cristiano es el siervo de Dios. Así como un niño, pues cuando está niño, pues hay que darle de comer y tal vez hay que darle de comer hasta que tiene 18 años, pero más no. Él tiene que alimentar a otros. Y así pasa en la vida cristiana. No estamos solo para recibir alimento, no nos reunimos solo para recibir alimento, nos recibimos para alimentarnos unos a otros, para bendecirnos unos a otros. Y bueno, esa es la obra de Dios. ¿Quiero limpiar mi corazón? Pues creerle por el Espíritu, porque arrepentirme, porque esa es la obra del Espíritu, arrepentirme de verdad, estar siempre arrepentido, estar siempre creyendo en su misericordia, en la misericordia que nos dio en la cruz. Y en lugar de mirarle al pecado, o mirar a mi ombligo, mirarle a Él y dejarme llevar por Él. Y ahí vamos a hacer morir por el Espíritu Santo las obras de la carne. Amén. No sé si queréis compartir algo, preguntar, criticar, comentar, testimoniar. Los codos. Los codos. Los codos es esto, es una medida, como medio metro. Bueno, da ahí los codos que él veía en la visión del templo. Pero es un símbolo de la obra de Dios. O sea, que del templo va a salir hacia el oriente, es decir, hacia lo que llamamos el Mar Muerto, que es un desierto de sal, va a salir agua viva, ¿no? Y va a llenar bueno, como nuestros corazones viejos, ¿no? y salados van a ser llenados por el agua viva. Podemos también simbolizar los trastornos. No recuerdo el pasaje, pero donde Pedro está pecando, no consigue nada, dice que ya tiene así un día entero pecando, ¿no? Pero el Señor le dice, ponga mano adentro. Más adentro, ¿no? Él se quiere Sí. llevar, Cerca de la orilla, ¿no? En lo seguro. Entonces le Sí. reclama al Señor y le dice, pero tenemos todo el día y Ajá. no ha pasado nada. Sí. Es decir, por el Señor vuelve y le repite, ponga mano adentro. Ajá. Y tira ¿cómo se llama? La red. La red. Sí. La red. Y saben, bueno, Y ya viene la... casi Sí, se sí. rompía, Sí, sí. casi En lugar de no- estar en la orilla. Exactamente. Amén. Sí, sí. Sí. Tal vez eso, pedirle al Señor que me muestre, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso? Paso para llegar a donde cubre y dejarme llevar. Sí. Donde cubre, donde ya no me puedo sostener por mis pies y tengo que confiar en Dios.
Esa es la victoria nuestra. Yo creo que la mayor parte de nuestros fracasos, de nuestras derrotas, de nuestras caídas, de nuestros pleitos, de nuestros miedos, de nuestras depresiones, de nuestras ansiedades, es porque estamos en la orilla teniendo miedo de dejarnos llevar por las aguas. Fíjense, estamos hablando de Pedro que sabía de lo que era pescar, sabía cómo él controlaba el tiempo, él tenía experiencia. Sí. Sin embargo, el Señor le dice, no, póngame la dentro. Ajá. Sí, sí. O sea, para que nos dejemos guiar del Señor. Sí. Y el diablo va a venir pues siempre diciendo, tú no sirves. Tú, y hay que decirle, diablo, tienes razón. Tienes toda la razón, no sirves. Es que es por el Espíritu Santo, no es por mí. O sea, y además es muy bueno pensar que no sirve. Porque es cuando tengo que confiar en él. Cuando pienso que yo por mis fuerzas soy bueno y tengo habilidades y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y soy más listo, más hábil, más bueno, más santo, ahí estoy perdido. Eso, ese ejemplo es muy viable porque hay personas que de pronto piensan, en un ejemplo claro, en una empresa, que son indispensables y que ellos, o sea, si él se va de la empresa fracasa Ajá. y no va a ser igual. Sí, ajá. Sí. Cuando una persona se va, tiene otro mejor. Y entonces, cuando yo reconozco esa actitud, voy con nobleza a muchas partes. Porque cuando yo me creo el pavo real y no soy pollo primero, pues entonces Dios me hace llevar a que sea pollo para luego ponerme como pavo real. Sí, sí, sí. Tenemos que entregarnos siempre, ¿no? Y es como toda la vida, porque dice seguir, huir y seguir. Seguir es como que siempre, o sea que nunca vamos a estar en 100%. Toda la vida vamos a seguir. Y está bien, ¿no? Y esa es también nuestra humildad. Que nos demos cuenta que vamos a seguir siempre. Una pregunta, pastor. Pero ahí que uno depende de la fe. Sí. De la fe, porque Amén. así como David, que era alguien pequeño y no enfrentó a alguien alto, pero él iba con fe, pero el Espíritu Santo iba ahí también con el poder de Dios. Sí, Entonces, sí, es todo con fe. Me gusta, eso lo está en Colosenses. Dice, así como empezasteis, así seguid. O sea, la vida cristiana no es que primero fue por gracia y después ya solo me queda esforzarme. No, si empezó por gracia y siempre sigue por gracia. Porque cualquier esfuerzo que haga, si no es por gracia, si no es por el esfuerzo nuestro, sí, hay que hacer cosas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar. Y claro, confiar no es solo una cosa así en la mente, no. Confiar es que, oye, si confío, me voy al río. Si confío, me dejo llevar. Si confío, me lanzo. Si confío, dejo atrás cosas y me voy al agua. Pero es por fe. Eso es por fe. Y por fe, decíamos antes, aquí está tu peor enemigo. Te lo presento, tu peor enemigo. Sí, ¿no? Pero por fe, lo que dice también, que tienes que ver ahí a Jesús. Tienes que ver ahí a alguien por quien Jesús murió y a quien Jesús decidió representar. Ponerse en su lugar. Alguien que fue amado por Jesús. Y entonces perdón. A los dos. Bueno, si yo veo a mi enemigo, a mi enemigo, pero no soy yo, ¿vale? Otra pregunta. Estoy viendo mi ser. Estaba emocionado por esto. Pero si vemos ahí a alguien por quien Jesús murió y a quien Jesús representó, es que por fe veamos ahí a Jesús. ¿No?
porque decidió sustituirnos. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, ahí da, con el rostro descubierto, pero es broma, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, amén, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces ahí, no solo mires a tu peor enemigo, mira lo que el Espíritu Santo está haciendo por fe. Sin fe, ves a tu peor enemigo y está bien verlo. Sin fe, ese es tu peor enemigo. Y está. Pero con fe es como ver a Cristo, la gloria del Señor como en un espejo. Amén. Como le dijo Jesús a Pedro cuando iba sobre el agua caminando, que empezó a caminar bien y después se fue por falta de fe. Sí, dice que miró la tormenta. Sí. Porque cuando empezó, yo creo que iba mirando a Jesús. Sí. Pero después empezó a mirar la tormenta. Y después cuando empezó a mirar el agua, se fue con la mirada. Amén. Pues sí, Señor Jesús, permítenos ver nuestra realidad, nuestro peor enemigo, enemiga, nuestro verdadero enemigo, enemiga, porque los demás no lo son. Y también, Señor Jesús, gracias por tu obra, por tu Espíritu Santo, que has derramado en nuestros corazones desde que creímos. Queremos ser inundados, queremos sumergirnos, queremos ser arrastrados por esas aguas, queremos ser bautizados en esas aguas completamente y ser llevados por ti, Jesús. No queremos estar luchando solos con ningún problema. Queremos estar siguiéndote a ti, confiando en ti, dejándonos llevar por ti, escuchándote a ti, Señor. Queremos huir de todo lo que nos ataba. Queremos seguirte a ti, Jesús, junto con todos los que te invocan con un corazón puro. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos, ayúdanos a crecer, a entregarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, Señor. Señor, muéstranos también la verdad de cómo nos has sustituido, de cómo has ido a la cruz en nuestro lugar y nos has representado, y cómo nos dices quién somos verdaderamente en ti, Señor. Queremos vivir confiados como tus hijos y tus hijas, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Amén.